¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de la actualidad, de la situación que acaba de instalarse con un nuevo gobierno, con alguien que es más conocido, pero que nadie en la política quizás. Pablo Longueira, que ha empezado a hacer cosas que mucha gente decía, no, pero Pablo nunca se sale de la UDI, él no se va a salir, él casi lo inventó, junto con Jaime Guzmán y todo. No, saliste de la UDI, estuviste en el Parlamento. Bueno, ¿cómo te definirías hoy día políticamente, Pablo Longueira? Hola Fernando. Bueno, la verdad es que cómo me definiría hoy día, mira, yo efectivamente me retiré de la UDI hace 5 años. Yo quise contribuir siendo candidato a la primera convención constitucional. Estimé que tenía que aportar y hice un esfuerzo con la familia. Estábamos en unos emprendimientos familiares, pero finalmente la UDI decidió no inscribirme candidato, en un hecho bastante insólito para mí, y obviamente ese mismo día renuncié, porque... ¿Te dieron una explicación siempre, de por qué no te inscribieron? no, nunca me la dieron, nunca la entendí, pero bueno, no me sorprende estas cosas en política, y cuando uno ve que Eduardo Frei está pasado al tribunal de la AEC, uno dice, bueno, estas cosas ocurren. Tengo claro las razones por lo que lo hicieron, pero finalmente, obviamente, ese mismo día renuncié, porque todos mis discursos yo siempre los terminaba en la UDI, era famosa mis intervenciones que yo terminaba la UDI más que un partido, un camino para servir a Chile. Y si ese partido me impedía servir a mi país, no tenía nada que hacer. ¿Y por qué volví, Fernando? Porque quiero contribuir a que hayan 2 o 3 gobiernos de esta coalición. Yo creo que el país no va a salir del problema que estamos teniendo, que es un problema político, económico, institucional. No vamos a salir si no hay una coalición que le dé a Chile 2 o 3 gobiernos. Creo que el gran salto que hubo en Chile fue en el periodo de la concertación, que fueron 30 años donde hubo, también me excluyo este comentario, una buena oposición, y hubo mucho consenso. Hoy día están muy desprestigiados los consensos y la gente cree que los acuerdos y los consensos son fruto de otra época, y que ahora no vuelvas a proponer los acuerdos y los consensos, y yo los voy a proponer el día de mañana, porque creo que así surgen los países. Ahora, tú mencionaste esa lógica de los consensos que de alguna manera se han eliminado del léxico político, del vocabulario político. Mira, te nombro algunos. Los consensos, el diálogo. La palabra diálogo en un momento dado era una cosa, pero realmente importante, no solamente el diálogo de los políticos profesionales con la ciudadanía, pero el diálogo entre partidos. Hubo notables situaciones donde gente que era opositora votó a favor de una medida que se planteaba que era razonable. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que se puede dejar de estar quebrado en materia de dialogar con quien quiera sea la representante de yo oposición? creo, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que para alcanzar acuerdos se requiere liderazgo, en primer lugar, porque en política es mucho más fácil criticar al otro, no apoyar al otro. Para hacer un esfuerzo para coincidir con el que piensa distinto a ti, se requiere coraje, se requiere enfrentar muchas veces a tu propio mundo. Claro. ¿Te fijas? Finalmente, el tiempo te da la razón en el sentido que esos acuerdos se plasmaron en una mejor calidad de vida para la gente. Pero en un primer momento, la gente, si el líder de izquierda que quiere llegar a un acuerdo o el líder de derecha que quiere llegar a un acuerdo, le cuesta mucho en su propio mundo. Y hoy día esto está mucho más complicado porque estamos viviendo un fenómeno en que todos le hablamos a los extremistas. Entonces, en la época nuestra, dado ese espíritu que hubo de buscar acuerdos, de atreverse a coincidir con el otro, porque en política lo más complejo es tener liderazgo y coraje para coincidir con el otro, por el bien de Chile, por el bien común, porque tú lo que buscas es el bien común.
Y eso hoy día es más simple, porque basta atacar, estamos llenos de las redes sociales, los memes, las descalificaciones, hablarle al extremista. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, lo que nos ha venido ocurriendo, que tú pasas a la segunda vuelta con un 25%. En la época nuestra, tú pasabas a la segunda vuelta, nosotros perdimos Lago Lavín, acuérdate, Sí. no, por un 1% nos faltó, ¿te fijas? Hoy día no, entonces basta que tú le hablías al 25% y por eso que de alguna forma este fenómeno empezó a ocurrir cuando desaparece la izquierda democrática, la socialdemocracia chilena, nos quedamos sin interlocución en el mundo de la izquierda, ¿te fijas? Y es por eso que es muy importante que se reconstituya ese tejido político en el mundo de la izquierda, con una izquierda dispuesta a conversar, a dialogar, a coincidir por el bien de Chile, ¿te fijas? ¿Y qué tanto, por ejemplo... Y lo mismo nos está ocurriendo a nosotros. Hoy día ustedes Claro. tienen partidos que se han desgajado Claro, de claro. otros y que son bastante más tajantes de lo que habían sido, bueno, nunca antes. Claro, pues Fernando, porque si tú miras la historia política, siempre en el mundo de la izquierda, cuando transitas en las décadas, las generaciones, siempre avanzan hacia la izquierda, nunca hacia la derecha. O sea, si tú miras la ADC, ¿de dónde nace la ADC? Del Partido Conservador, la Falange, la ADC, la izquierda cristiana, el MAPU, siempre la izquierda, ¿a dónde nace el frente? Siempre las generaciones de izquierda consideran que los viejos se aburguesaron, ¿te fijas? Entonces aparecen, se ponen más rebeldes. Entonces siempre la izquierda, ¿te fijas? En el mundo nuestro es siempre la derecha. ¿De dónde nace el republicano? De la UDI. ¿De dónde nace el libertario? Del republicano. Sí. ¿De dónde ahora hay una cosa que dicen que es la cofradía? No tengo idea. Entonces, el único fenómeno distinto fue la UDI popular, porque nosotros nos fuimos donde no había derecha. Entonces, nosotros... Se metieron en las poblaciones. Claro, en todos fuimos los a un lugares. proyecto, te fijas, distinto, diferente. Jaime Guzmán nos invitó a crear un partido de derecha comprometido a los más pobres. Entonces, nosotros fuimos un fenómeno, junto con Renovación en su minuto, en que logramos darle cuerpo a una derecha en Chile, o centro derecha, porque siempre han habido muchas derechas, porque hoy día estamos que hay 2, 3 derechas, sí, siempre han habido muchas derechas. Hay gente que le gustaría que hubiera un gran partido, no va a existir nunca eso. Siempre existe cuando estás derrotado. Te fijas, claro, el Partido Nacional llegó a ser la última expresión de la izquierda, de la derecha chilena, porque estaba derrotado y ya era un 22% la última elección. ¿Te fijas? Entonces, estas derechas o estas sensibilidades de derecha en nuestro mundo son muy difíciles de liderar, porque en general les cuesta mantener esta diversidad. En el mundo nuestro hay gente conservadora, hay gente liberal, hay gente que está por distintas causas en nuestro ideario político, ¿te fijas? Oye, Pablo, mira, yo he citado muchas veces a Humberto Eco en un libro que es extraordinario, que se llama Construyendo al Enemigo, y que básicamente dice, a ver, cuando hay partidos y hay coaliciones de todos lados que necesitan identificar a alguien a quien responsabilizar por cualquier cagada que quede. Y aunque no lo hagan, pero no puede ser que uno sea responsable, es el otro, el adversario. Hoy día yo creo que estamos en el mundo, no solamente estamos volviendo a identificar quién es el malo, quién es el bueno, quién es el socio, quién es el enemigo, y desde ese punto de vista, ¿cómo sucede la política? Bueno, es que estamos viviendo hace tiempo, este es un fenómeno, yo te diría, mundial, por Sí, Fernando. mundial, por eso lo leí dije el que- libro que tú estás haciendo referencia. Y eso es lo más común y lo más fácil en política, porque eso no requiere coraje ni liderazgo. Tú al final te haces un espacio en la política atacando al otro. Exacto. Y hay gente que vive de eso, ¿te fijas? Pero los países no progresan así. Entonces, nosotros ya llevamos varias elecciones que nos hemos alternado cada 4 años y yo creo que no vamos a sacar al país adelante si seguimos alternándonos con el Partido Comunista, te fijas, porque está hoy en la expresión del mundo de la izquierda. Entonces, al final, mira lo que estamos viviendo hoy día en este tema de la reconstrucción. Te fijas que al final tú ves, gana un gobierno, presenta un conjunto de medidas que se están tramitando hoy día en el Senado, y tú tienes al secretario general del Frente Amplio que dice, mire, si nosotros ganamos, vamos a echar abajo todas esas medidas.
Entonces tú al final, el inversionista, si tú quieres generar empleo, dice, bueno, ¿cuánto va a durar esto? Ahora, pero ¿Me convengamos una entiendes? cosa, Entonces, Pablo. al final no progresan, no avanzan, no sacan al país adelante. Y por eso que mi interés de volver a colaborar es hacer un esfuerzo para mantener una coalición amplia con su diversidad para dar estabilidad, ojalá a dos o tres Te voy a gobiernos más. preguntar sobre eso inmediatamente después, pero tú dijiste una cosa que me parece tremendamente interesante. Fíjate cómo los símbolos de las campañas han empezado a variar, digamos, desde campañas que tenían que ver con fundamentos puramente ideológicos en los 70 y adentro, qué sé yo, izquierdas y derechas. Hoy día son básicamente dos o tres cosas muy precisas. Delincuencia, la seguridad que tú tengas y, por ejemplo, salud o las listas, por ejemplo, Lista de espera. de espera, pasan a ser una cosa tremenda y entonces tú usas ese tipo de cosas para convencer a la gente que vote por ti. Pero cuando llegas al gobierno, tienes que hacer algo. Y mira tú, el gobierno del presidente Kast acaba de llegar y la primera encuesta que se hace lo tira tremendamente para abajo. ¿Cómo se entiende eso? No, yo creo que a mí no me sorprende nada, digamos, porque finalmente las segundas vueltas, por Fernando, están pasando, el 50% de los chilenos tienen que votar en la segunda vuelta por Obligado. un candidato que no estuvo en la primera. Claro. ¿Te fijas? Ya no pasó Boris Kass, a pesar incluso que José Antonio le ganó a Boric en la anterior, pero en la segunda vuelta ganó, porque ahí el eje fue la mujer, hubo otro eje, no fue el eje económico ni la seguridad. Y en ese eje salió a votar, acuérdate que la votación era voluntaria, Sí. y en esa segunda vuelta salió a votar 1.300.000 personas más que la primera vuelta, un fenómeno que nunca habíamos vivido, y ganó Boric. Después tuvimos la elección reciente donde vuelven a pasar Janet Jara y José Antonio con 25%, entonces el otro 50%. Entonces, ¿cuál es el error que cometen los gobiernos? De creer que cuando tú sacas un 58%, que esa gente es de derecha. No, esa gente en la segunda vuelta te hizo presidente con el 58, pero quería que se fuera Boris, que se fuera el gobierno que estaba, quería cambio, quería... Entonces prioriza ciertas cosas. Y si tú no cumples, te van a cambiar. ¿Te fijas? Porque al final los ejes de la votación en esta elección fue seguridad, porque es un temazo hoy día para la gente, obviamente. Sí. También, digamos, la emergencia económica, el empleo, hoy día está emergiendo como una prioridad a la gente. Hoy día, la última encuesta, tú ves que el desempleo es hoy día una de las primeras prioridades de la gente. Entonces, finalmente, si tú no cumples con eso, pero el gran desafío que tenemos, Fernando, ahora es que si la izquierda no fue capaz de darle respuesta a estos fenómenos que está viviendo Chile, un gobierno de derecha no es capaz, bueno, está Franco Parisi como opción. ¿Te fijas? Entonces, al final, si los partidos no son capaces de responder a los problemas ciudadanos, bueno, la gente va a explorar otras opciones. Y cuando tú hablas de Franco Parisi, tú estás diciendo que... ¿Cómo calificarías tú, por ejemplo, ideológicamente la posición de quienes siguen a Franco Parisi? ¿O a Franco mismo? Mira, yo creo que la UDI dejó de cumplir un rol en el mundo popular. Entonces le abrió un espacio a un liderazgo como el de Franco Parisi, que es un electorado, para mí, que la UDI debió haber capturado si hubiera seguido en el mundo popular, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque para mí, yo hago análisis toda la semana, así que estudio bastante estos fenómenos. La persona que vota por Franco Parisi es una persona completamente desvinculada de la política y lo que tiene y lo que ha logrado es por mérito propio. ¿Ya? Es un segmento importante de nuestra clase media, muy esforzada, que son, por definírtelo, una pareja que tiene un hijo, que ganan 3, 4 millones, son profesionales, jóvenes, que donde están y lo que tienen y lo que han logrado es por su propio esfuerzo, no se lo deben a nadie. Tanto que yo creo que ni siquiera responden las encuestas, por eso que Franco Parisi nadie
nadie proyectó que iba a sacar 20 puntos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque yo creo que un segmento que lo llaman, mire, lo estamos encuestando y yo creo que cuelgan, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es un segmento que no está ni ahí con la política, no le debe nada a los políticos, lo que ha alcanzado es fruto del esfuerzo de su familia, son familias y personas, Fernando, que si la mamá está enferma y está en la lista de espera, hacen un esfuerzo, la sacan, la llevan a una cosa privada. Oye, pero Pablo, es un segmento de nuestra sociedad de mucho esfuerzo. Y Eso los ha interpretado Franco Parisi. Ok, en esa cosa, ¿qué tanto, escuchándote, nace la pregunta, ¿qué tanto existe en la población chilena lo que podríamos denominar, mira, no el pensamiento político que me gusta, no incluso el candidato, no, sino, oye, tratar lo que no pudo hacer el primero? Si es que no pudo hacer las cosas bien, ¿por qué no probamos con el otro? Y si el otro no lo hace bien, bueno, volvamos al primero que tiene un nuevo... ¿Qué tanto el vaivén no tiene que ver ni con ideología ni nada, sino que, oye, a ver, el primero que resulte cuenta conmigo? Claro, ¿por qué, Fernando? Porque ha ocurrido un fenómeno que hoy día el centro político no está monopolizado por nadie. Para mí me hubiera encantado en la época de la UDI Popular, cuando nos fuimos a las poblaciones, no hubiera estado la AEC. Pero tuvimos a los radicales, te fijas, en las décadas anteriores. Después la democracia cristiana, con el apoyo de la Iglesia Católica, monopolizó la conducción del centro y fue de alguna forma ni derecha ni izquierda, pero hoy día desapareció el centro político. Entonces, ¿quién va a capturar el centro político? Entonces, ¿quién hoy lo está capturando? Franco Parisi, que son personas... Piensa tú que en la última encuesta CEP, el 40% de la gente, Fernando, se definió de centro en el país, ¿ya? Pero estamos en esta lógica de las redes sociales, te fijas, todos estos memes y todas estas cosas en que toda la gente hoy día se manda cosas y hace política y cree que hace política porque se manda al mismo grupo de siempre lo mismo, te fijas. Entonces, hoy día tú le hablas a los extremos y como hay un 25% de izquierda a todo evento, hay un 25% de derecha a todo evento, nos hemos quedado con este centro que está a disposición de jugar este rol que tú estás describiendo, porque no está monopolizado, ¿te fijas? Pablo, y para llevarte a otro tema que innegablemente a veces es tremendamente influyente en las cosas que pasan, lo que pasa en el mundo. Hoy día estamos con situaciones bélicas en un montón de lados. Hay que tomar partido o hay que, crees tú, adherir. ¿Qué tanto de eso que estamos viendo, bueno, puede eventualmente de alguna manera rehacer o reconfigurar la forma política en que la gente vota, por ejemplo? Bueno, yo creo que así como vivimos un periodo, Fernando, que era más estructuradito de la Guerra Fría, ¿te fijas? Bueno, nosotros somos parte de ese periodo, sí, en nuestra juventud, ¿no? Que no crean que somos... Claro, ya no. Dicen, oye, sosiégate Longueira porque estáis viejo, ¿cachai? Pero finalmente... ese fue un amigo que me dijo, sosiégate Longueira, estás viejo. Entonces, no, hijo, estás viejo, pero estás en edad de descansa. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Los fenómenos mundiales nosotros los replicamos mucho, y especialmente los latinoamericanos. Chile replica mucho, nosotros vivimos fenómenos muy parecidos a España. Si tú analizas la política internacional, nosotros somos parte de esa política. Chile es un país muy politizado, tiene estructura, tiene mucha relación con las estructuras internacionales, digamos, del socialismo, el Partido Comunista ni que hablar, te fijas, la democracia cristiana, en fin, la derecha también hoy día. Entonces, estos fenómenos se replican. Entonces, cuando tuvimos la Guerra Fría, aquí se replicó, era un modelito Chile en materia de la Guerra Fría. Ahora se replica igual. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viviendo? Un fenómeno de las redes sociales. Hoy día todo es visible, pues, Fernando. Hoy día, como digo yo, en la época nuestra, y es lo que hay que volver, hoy día es más complejo, el 90% de la gente estaba representado por dos grandes fuerzas políticas en Chile, que fue la Concertación y fue la UDI Renovación, ¿ya? Y para mí fueron los 30 mejores años del país, no para mí, está claro que lo fueron estadísticamente, derrotamos la pobreza como nunca, en fin, se generó una riqueza, un desarrollo inimaginado para el país. Entonces, eso es fruto de un momento
muy especial en nuestra transición democrática. Y ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Tienes estos fenómenos mundiales, tienes todos estos líderes a nivel mundial, que hay una polarización a nivel mundial que se nos traduce a nosotros, sí. También la tenemos instalada en Chile, ¿te fijas? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para construir una derecha dialogante que sea capaz de mantener la diversidad en nuestro mundo, ¿te fijas? Y lo mismo tiene que ocurrir en el mundo de la izquierda. Y si no, bueno, nos vamos a seguir alternando y creo que los países no progresan así. Te quiero preguntar por un suceso que probablemente tú, en esa época, que creo que eras secretario general de la UDI, fue tremendamente remecedor y que yo creo, y te lo pregunto a reglón seguido, tu opinión al respecto, que fue la forma como la derecha complotó contra su propia candidata, Evelyn Matei. Primero en la frase del quiotazo del presidente Piñera y después, a ver, ¿cómo se entiende una cosa así? ¿Cómo entendieron y ustedes vivieron, tú estabas en el partido en esa época, que alguien que estaba candidata apareciera el presidente de la República diciendo déjala como tontita, porque ella no puede... Tú estás hablando de la Kioto. La Kioto, exacto, de la Kioto, del quiotazo. Es que es importante porque la gente joven no se sabe. acuerda del episodio. Es que eso fue porque se aprieta una máquina grabadora, claro, donde se escucha. A mí, deja volver un poquito antes, porque el año 90, cuando volvemos a la democracia, la UDI tenía 2 senadores y éramos 13 diputados, ¿ya? Y nosotros, en la primera decisión política muy importante para nuestra historia fue apoyar a don Gabriel Valdés, presidente del Senado, con los 2 votos que tenía la UDI, ¿ya? Ese fue un quiebre y un aporte muy importante que hizo la UDI en materia de acuerdos. Y don Gabriel fue un tremendo presidente del Senado y muy decisivo, yo creo, para esta transición exitosa que tuvimos. Para mí la decisión más importante de la transición chilena, Fernando, fue cuando la Concertación decide inscribirse en los registros y participar en el plebiscito, ¿ya? Esa para mí, ahí hubo un liderazgo, una conducción. Muchas veces le adjudicaron esa decisión. Tú estabas participando en política activamente en ese periodo, como periodista, digamos, sí. Estabas obviamente militado, sí. Y ahí la Concertación, para mí, esa fue la decisión más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, decidieron, afortunadamente se hizo los registros, fue todo transparente, hubo un plebiscito que fue un ejemplo y ganó el no, ¿te fijas? Eso hubiera sido completamente distinto si no se inscriben, ya hay plebiscito y votan los partidarios de Pinochet, por llamarlo de esa época, ¿te fijas? Eso cambió la transición, porque hay que recordarle a los jóvenes que la transición se aprobó la Constitución del 80 y no se cambió un día el cronograma, ¿te fijas? Sí, lo que sí cambió fue esta decisión que fue, nos inscribimos, competimos y ganaron, ¿ya? Y después la segunda más importante fue la decisión de la UDI de apoyar a don Gabriel Valdés y que fuera presidente del Senado con los 2 votos nuestros. Ese mismo año, el año 90, Jaime me pide a mí, Jaime Guzmán, me dice, Pablo, yo quiero que planifiquen la UDI para los próximos 5 años. Entonces, yo le dije, mira, este partido no tiene mucho destino, va a ser honesto, Jaime, porque si yo fuera Renovación era 4 veces más grande que nosotros, tenían 13 senadores, 30 y tantos diputados, ¿te fijas? Con el sistema uninominal, Jaime, nosotros no vamos a pasar la valla del año 93, le digo yo. Entonces, ¿quién es el candidato presidencial? Por último, para negociar, pero necesitamos, somos demasiado chicos. Entonces, me dice, ¿tú crees que es muy importante? Me dice, sí, Jaime, es decisivo. Si no, no puedo planificar porque tenemos un problema, hay una elección en 3 años más y nos van a hacer desaparecer. Entonces me dice, está resuelto, me dice. ¿Cómo está resuelto? Tendré que ser yo, pues. ¿Cómo le digo yo? Claro. Ya, pues. Bueno, ya digo yo. Jaime Guzmán. Claro, Jaime Guzmán. Jaime Guzmán ¿quería ser candidato? No quería. Él decía, perfecto, hay candidato. O sea, todas las cosas me llevan a mí. Claro, él había sido elegido senador sorpresivamente, bueno, le habían dado un peso por su opción, ni él tampoco, él fue a perder, ¿te fijas? Y 3 meses después de esto,
nos cita, nosotros todos los lunes nos juntábamos en el departamento de él a las 9, era así de riguroso todo, hasta la 1 de la mañana, masticábamos, rumiábamos, hacíamos política, todos los lunes, y nos cita un día jueves. Y llegamos al departamento, los mismos los lunes, ¿ya? Y estaba don Gabriel Valdés sentado en el sofá y dice, bueno, les presento a nuestro candidato presidencial para el año 93. Y Jovino, ¿qué te parece? Chávez, Coloma, yo, todos, Joaquín. ¿Cómo? Y don Gabriel, el día más feliz de su vida, tú entenderás. Y don Gabriel era nuestro candidato para el año 93. Entonces, y si no lo apoyaba la EC, te íbamos nosotros. ¿Para qué te digo la conversa de esa comida que tuvimos? Tanto que cuando lo asesinan a Jaime, él anotaba con toda la gente que comía y anotaba el menú. Sí. Y esto estuvo publicado ahí en la fundación. Y está esta comida. Don Gabriel Valdés el día jueves y todos los que estuvimos. Era para esto, ¿te fijas? Entonces, nosotros nos formamos, por Fernando, bajo un liderazgo que lo único que le importaba era el país, ¿me entiendes? Si era don Gabriel el presidente que le estimó, don Gabriel, ya nosotros... Ya, entonces, bueno, ¿qué pasó después? Fenómeno? Bueno, asesinaron a Jaime, sí. A don Gabriel se le acabó el jefe de campaña, obviamente, sí. Y aparecen las candidaturas de Piñera y la Evelyn en Renovación. Y nosotros miramos, la UDI estaba completamente repartida entre los que estaban por Piñera y los que estaban por la Evelyn. O sea, nosotros no teníamos nada que hacer. Por lo tanto, el candidato iba a ser de Renovación y iba a ser una de estas dos figuras de esta patrulla juvenil. Acuérdense, se hablaba de la patrulla juvenil, que además estaba Alberto Espina y Andrea Lamán. Y bueno, y viene todo este numerito, la Kioto y todo este escándalo que vivió. Y de hecho yo ahí... Pero es el mensaje más fuerte que se ha dado sobre, que la derecha quiera tener una presidenta mujer en la historia. Claro, entonces, bueno, así ocurrió y obviamente ninguno de los dos pudo ser. Sí. Y finalmente nosotros incluso levantamos a Jovino Novoa para llegar porque tenía un problema. Renovación había levantado a don Manuel... ¿cómo se llamaba? Manuel se me ha ido el apellido. Levantaron candidatos, en fin, que iba a ser Jarpa. Entonces, bueno, al final terminamos en don Arturo Alessandri. Sí. Te fijas, también acuérdate de estar el Frafra. No, sí, fue muy compleja esa situación. Pero la derecha, bueno, siempre ha tenido estos problemas y conducir la derecha es muy complejo, Fernando. La gente cree que nosotros fuimos un partido chico, nos convertimos en el partido más grande. Liderar esta diversidad en el mundo de la derecha, porque el mundo de la izquierda es mucho más politizado, hacen vía de partido. Claro. No, aquí cada uno opina y todos opinan y hay columnistas. En la época nuestra, las columnas de Mórgenes Perearche los miércoles tenía su público, influencia. Entonces hay que hacerse cargo de una diversidad que no es menor y no es fácil liderarla. Oye, Pablo, bueno, un gusto tenerte nuevamente aquí en Última Mirada y bueno, vamos a ver cómo se viene la cosa y seguimos conversando. Bueno, si no eligen las bases... Con Jorge Alessandri, presidente, yo voy de secretario general, nos veremos más seguido, pues, Fernando. Muy bien, que te vaya muy bien, Pablo. Muchas gracias por su sintonía, nos encontramos mañana. Chao.